Vamos a pasar a hablar de la laicidad. Es el tercer momento que quería introducir, porque tengo la fortuna de que al hablar con Albiach, con Gabriel, es como si estuviera dialogando conmigo mismo. Pensamos igual, creemos igual, pero con distintos caminos. Es decir, él tiene una especialización maravillosa, que claro que yo conozco, pero no como él, que es la filosofía específica del siglo XVII, que no solo es Pascal y Spinoza, sino todo lo que rodea esta gran filosofía. Por Royal y todos los conocimientos que él tiene son preciosos, para mí desde luego, y también para el oyente. Por eso vamos a hablar ahora de la laicidad. Y voy a hacer un comentario porque me favorece y me encanta hablar bien de mí mismo, después de llevar pues 80 años siendo difamado, o 70. Desde que entré en la universidad empezaron a difamarme y todavía no han parado. En fin, pues... En este país el que no es difamado no es nadie. No es nadie, claro. Bueno, pues cuando leyó mi último libro, La teoría pura de la República, la parte referente a la religión y a la Iglesia, y Dalmacio Negro, a quien sabéis que admiro mucho y respeto, me mandó una conferencia de Ratzinger antes de ser papa, siendo cardenal, diciéndome en la carta que se había quedado sorprendido, pero no conociéndome a mí, pero sí de que eso era sorprendente que un ateo como yo pudiera coincidir al pie de la letra, al 100%, con el concepto de laicidad que el cardenal Ratzinger defendió antes de ser papa. Como yo sé que ese concepto lo ha estudiado, lo conoce muy bien Albiach, le pido entonces ahora que nos explique qué hizo Ratzinger para los conceptos de laicidad, para poner en ridículo otra vez al Partido Socialista, que cuando habla de laicidad tampoco sabe en qué consiste. Si Ratzinger es probablemente el único interlocutor de verdadera talla entre el ámbito del pensamiento religioso de matriz católica y el ámbito de pensamiento filosófico no creyente. El único que plantea, yo pienso, los problemas en su radicalidad. ¿Cuál es el ámbito de comprensión y cuál es el ámbito de diferencia? Ratzinger, yo pienso que eso lo plantea por primera vez en su primera lección en la cátedra de Bonn. Él era muy joven, eso es el año 1900, yo creo. Antes de ser cardenal, claro. Sí, eso es 1959, si no me equivoco. Y en ese momento él plantea una tesis que yo pienso que es clave para cualquiera que plantee hoy el diálogo entre ateos y católicos, y entre laicidad y religión, que es la relación del cristianismo con el pensamiento griego, la relación entre fe y filosofía, pero con unos términos de rigor que yo raramente he encontrado. La idea de Ratzinger es muy sencilla y yo pienso que de una gran belleza. ¿Qué es el cristianismo? Se plantea ahí. Pues miren ustedes, el cristianismo es la Biblia, es el Antiguo Testamento, traducido al griego. A la filosofía griega. Traducido al griego, en primer lugar. Sí. Es decir, es la traducción de los 70. Sí. Ahora bien, ¿qué es la traducción de los 70? La traducción de los 70, como toda traducción, tú no traduces nunca a una lengua neutral, porque las lenguas no son neutrales, sino una lengua configurada simbólicamente y configurada intelectualmente. Voy a decirte que la palabra interesante significa interesse, y por tanto el intérprete comunica a otra con exactitud lo que otra quiere decir en un idioma distinto, sino que el intérprete está situándose en un punto intermedio del ese, del ser. Exacto. Eso es lo que te quiero añadir un argumento a tu tesis. Con toda exactitud. La idea básica de Ratzinger en el 59, que es de una belleza extrema, es, miren ustedes, en el momento en que la Biblia es traducida al griego de matriz y tradición platónica, la Biblia es incorporada filosóficamente dentro de una lengua ya construida por la filosofía. Y él da un ejemplo que yo creo que es magistral. Tomemos el texto bíblico original, en el que se dice algo que es en realidad una tautología, sin más. Yo soy el que soy. Perfecto. Eso no tiene resonancia teórica de ningún tipo, es una tautología. Nada, es una nadería, sin más. ¿Qué sucede cuando los 70 traducen eso al griego? Que lo transforman en otra cosa que para ellos es evidente, porque es el Aristóteles y el Platón que resuenan en su cabeza. Yo soy el que es. Sobre todo Aristóteles. Exactamente.
yo soy ambos en realidad, porque en realidad Aristóteles yo soy muy partidario de interpretarlo como una vía de continuidad específica del platonismo. Por ejemplo, eso es otra historia. No, también yo admito es otra que Aristóteles continúa, claro que sí, no rompe. Pero bueno, pero realista. En concreto, cuando tú dices yo soy, el que soy está diciendo simplemente nada. Fuera. Cuando tú traduces en la traducción de los 70, yo soy el que es. El que es. Entonces, naturalmente, lo que estás haciendo es recuperar la resonancia del toón, lo ente aristotélico. Que es la ontología. Exactamente, y por lo tanto, toda la tradición de la gran metafísica. Anterior a la metafísica. Anterior, exacto. Lo que, dice Ratzinger, se gesta en ese momento y lo que llega hasta nosotros es una relación esencial entre filosofía y cristianismo que no es asimilable o que no es comparable siquiera con la supuesta ideología de las tres religiones del libro. No, miren ustedes, no, porque el libro del que están hablando las tres religiones no es el mismo y porque, sin embargo, la relación que se está estableciendo entre el mundo cristiano y la interpretación de matriz platónica de la Biblia, eso sí es platónico. Eso sí, naturalmente es platónico, implica una articulación entre dos usos diferenciados, el neutro y el masculino, del mismo problema básico, que es el de la configuración del verbo eimi, del verbo ser, bajo una utilización sustantivada que pueda darse en neutro o en forma personalizada. Soy lo que es. O soy lo que es en la versión, digamos, más platónica, o soy el que es en la versión personalizada. Aristotélico. Bien, voy a ilustrar lo que acaba de decir desde otro punto de vista que ha sido mi verdadera formación. En los estudios, las interpretaciones, interés de Santayana sobre las religiones del libro, exactamente lo que está hablando. Pone por encima de toda la religión católica. Él es ateo, como sabes, Santayana. Y pone por encima de toda la religión católica porque dice que era inconcebible, ni para el mundo hebreo, ni para la cultura hebraica, ni mucho menos, ni menos, igual tampoco para la islámica, era inconcebible la idea de la redención. En eso es lo que él basa la superioridad ya moral y civilizadora de la religión católica respecto a los demás. Pero no ese es el tema. Yo lo sitúo porque sin decir esto de Santayana podría parecer que estoy deformando a Santayana. No, yo no pienso y soy igual que Santayana. Lo que Santayana me ha hecho ver es que me obligó a pensar algo que tú me ayudaste. Tú recuerdas que me regalaste un libro sobre el hermetismo, de una americana, una Yates. Frances Yates. Bueno, cuando yo estudié el hermetismo, ya ese fue el primer libro, lo he estudiado profundamente, ahí sí que me di cuenta de algo que Santayana no percibe, posiblemente porque no estudió el hermetismo. Lo que yo me di cuenta al conocer de verdad el hermetismo, primero, es que no hay duda ninguna que fue una falsificación, una mentira, una falsedad, escrita en el siglo II por los hombres de la gnosis griega. Exacto. Por eso el fundamento del corpus hermeticum está en la filosofía griega. Naturalmente. Pero adquiere tal preponderancia desde que se descubrió el corpus hermeticum por Cosme de Médicis, que fue el que lo pagó a un monje, lo encontró en Macedonia, y le ordenó a Marsilio Ficino, que estaba traduciendo a Platón, le ordenó que suspendiera la traducción de Platón y que tradujera el Corpus Hermeticum y el Asclepius sobre todo, porque quería leerlo antes de morir. Eso es. Bien, pues ahí está clarísimo que el Corpus Hermeticum, que era una falsificación escrita en el siglo II, sitúa a Hermes Trismegisto, el 3 veces sabio, en tiempos de Zoroastro, muy anterior a Moisés. ¿Y recuerdas cómo eso aparece en los mosaicos? Hombre, en Roma, claro, es que ahí voy. Es que no es que aparecen los mosaicos, es que se convierte, después de morir Cosme de Médicis, bueno, los apartamentos de los Borgia, Papa Borgia, están todos decorados con motivos herméticos. Exacto. No solamente Isis, que es el equivalente a la Virgen María, egipcia, que está enseñando el Corpus Hermeticum a sus discípulos, que representan al Papa, sino que las pinturas de Pinturicchio son todas herméticas. Y luego las pinturas de Rafael, los colores son herméticos. La influencia es tan grande del hermetismo, falso, de la falsedad, que no se descubre la falsedad hasta que la escuela cartesiana de Descartes descubre que hablan de los juegos pitios,
Entonces, y esos fueron los cartesianos los que descubrieron. Pero estaba tan introducido el corpus hermeticum y el hermetismo en la jerarquía eclesiástica francesa que hubo unas polémicas y unos líos enormes políticos ya por la lucha de la perduración del hermetismo. Hasta tan profundo fue el hermetismo que a través de las logias masónicas y de las utopías de Campanella llega hasta Mozart. La flauta mágica es hermética. Claro, pero todo eso llega, hay un estudio magistral sobre esa penetración, el estudio de Benz sobre las fuentes místicas del romanticismo alemán. Todo eso llega a través, exacto, todo eso llega a través del martinismo, toda la fracción martinista de la masonería francesa que acaba penetrando en Alemania y acaba convirtiéndose en una clave central de la formación de los núcleos dirigentes alemanes en el principio del XIX. Es decir, que para nosotros, para volver al tema que estamos hablando, la importancia es colosal, porque el Vaticano y la Iglesia Católica fundamentan ya, a partir del siglo II, que se escriben los libros, que tienen influencia en el mundo árabe, en la otra costa, a través del asno de oro y de la idea que nosotros tenemos de Isis, que huye, porque tú conoces la leyenda, es preciosa. Sí, claro. La de la huida de Hermes, que libera a la ninfa Io, que está prisionera por los celos de Hera, de la diosa, la esposa de Júpiter, está guardada por un monstruo que tiene 100 ojos por la espalda y por todos lados. Júpiter le pide a su hijo, a hijastro, porque es de una mortal, Hermes le pide que mate a Argos, que es el nombre del monstruo, que guarda a la ternera, que es la ninfa Io. Bien. Y se encuentra con el problema que el pobre Hermes no había matado nunca. Era el príncipe de los ladrones. ¿Por qué tiene ese título de honor? Porque cuando nació en la cuna, con pañales, pues se saltó solo de la cuna y le robó los bueyes a su hermano Apolo. Entonces, claro, fue el príncipe de los ladrones. Bueno, él nunca había matado. Era el experto, el ladrón más grande y más hábil que había habido nunca. Sintiéndolo, porque lo sintió. Pero era obediente, un hijo obediente, y se fue a buscar a Argos para liberar a la ternera. Pero la facultad que tenía Argos es que tenía 100 ojos, algunos leyendas dicen que 1000, pero con 100 ojos ya bastaban, porque de día tenía 50 despiertos y otros 50 dormidos, descansaba de noche y de noche a la inversa. Eso lo sabía Hermes. Entonces se fue, lo encontró y en el bosque cortó una caña y hizo una siringa. Siringa es el nombre de las flautas que se hacen los pastores en los bosques. Pues con esa siringa encontró algo y la ternera, y como tocó la música, se durmieron los ojos. 50 que tenía despierto y no se dio cuenta, se durmió con los 100 ojos. Le quitó la propia espada y le cortó la cabeza. Pero la diosa Hera era tan celosa, y claro, y se presentó en el acto. Era un mal bicho tremendo. El mal bicho, claro. Un mal bicho. Bueno, si era mal bicho, que fíjate que los problemas con Asia Menor y todo, era ella la que los volvía locos. Bien, hablo del Laoconte. La tragedia del Laoconte está ahí en el origen. Bueno, pues se presenta la diosa Hera en el lugar del crimen. Llega a tiempo y lo ve, y salen corriendo asustados Hermes y la ninfa, que había recobrado ya su figura humana, y huyen en Egipto. Y allí en Egipto se hace Hermes Trismegisto, que enseña la lengua y la escritura a los egipcios. Y la ninfa Io se transforma en la diosa Isis, que se casa con Osiris. Esa es la maravillosa leyenda. Bien, pues todavía Hera, cuando ve los ojos por el suelo desparramado, los recoge y los colocó en las colas de los pavos reales. Por eso el pavo real más hermoso se llama Argos. Es bonito, ¿verdad? Es precioso. Pero bueno, pues no me resisto a relacionar esto con lo que estaba contando, que mi conocimiento profundo del hermetismo me permitió comprender mejor la gnosis griega, porque se comprende muy bien una gnosis cuando deja de ser fiel y pretende transformarla para hacerla compatible con el catolicismo, con el cristianismo, por la nueva religión creada por Jesús. Se comprende mejor si conoce las intenciones de la gnosis, y la intención de la gnosis no era otra que facilitar el traspaso del paganismo al monoteísmo. Claro. Ese es todo el... Si tú fíjate que eso los primeros padres de la Iglesia lo entienden perfectamente. Si tú lees a San Irineo de Lyon, toda la preocupación de San Irineo
por refutar a los primeros herejes, los herejes de los primeros tiempos, está ligada precisamente a esa necesidad de mantener un lazo de continuidad con la gnosis que no provoque, sin embargo, una cesura y un conflicto insalvable. Por eso yo vuelvo ahora al motivo que nos ha llevado a esta excursión por el hermetismo, y es que el concepto de laicidad de Ratzinger puede ser aceptado por un ateo. La prueba es que la felicitación que recibo de Dalmacio Negro es que dice que coincido al 100% con el laicismo que enseña si no hay Ratzinger. problema, si es que eso es documentable y además cualquiera de nuestros oyentes lo puede comprobar de modo sencillísimo. Hay un cruce de discursos en septiembre de 2008. Creo que es el 12 de septiembre, pero no estoy seguro. Es septiembre de 2008, en el momento de la visita de Ratzinger, entonces Papa, a Francia, en la recepción que le hace Sarkozy. Hay una doble intervención sobre el concepto de laicidad. Creo que le preparan un discurso a Sarkozy le preparan un discurso magistral. Yo no sé quién se lo prepara, pero es de los discursos más espectaculares que yo he oído jamás a un político. Una reflexión sobre el cristianismo de entreguerras, muy basado en los textos de Bernanos y de toda la construcción de ese mundo fantástico, en el cual efectivamente Sarkozy reivindica la laicidad y la ley de 1905 que da origen a esa laicidad como la base de las relaciones estables entre Iglesia y Estado, porque permite que ninguno de los dos invada el territorio del otro y que al contrario se puedan colaborar en todos los ámbitos. En ese momento, supongo que cualquiera que tuviese una visión, pues como la tienen la mayor parte, desgraciadamente, de las autoridades eclesiásticas en España, pensaría que ahora Benedicto XVI va a intervenir oponiéndose a esta tesis, y de pronto la gente se queda estupefacta cuando se encuentra con un discurso que, insisto, se puede encontrar tanto en la web de la presidencia francesa como en la web del Vaticano, simplemente haciendo la búsqueda, en la cual Ratzinger efectivamente retoma las palabras del presidente francés y dice algo así como: recojo sus bellas palabras en las cuales se establece el principio que es fundamental para la Iglesia actual, que es que ese principio de la laicidad ha sido lo mejor que le ha sucedido a la Iglesia en el siglo XX. Sin duda ninguna. Y es más, eso ya está lejos, pero muy lejos de la tolerancia. No tiene nada que ver con porque la tolerancia es el discurso del siglo anterior, del siglo XVIII, para acabar con las guerras de religión. Exacto. Eso es la tolerancia. Eso es la tolerancia. Pero hoy la tolerancia sería un insulto. Sería un insulto. No. Hoy no se puede tolerar. Ante lo que estamos es ante la definición de campos discursivos autónomos que no se interfieren. Eso es, la no interferencia. Que no se interfieren. Muy bien. Pues una vez más aclarado que el Partido Socialista y Sánchez no saben lo que es la laicidad, porque es el respeto absoluto mutuo y no la tolerancia. No pueden legislar el Estado sobre asuntos que no le competen.